Hola, hola, un saludo para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de supervivencia eterna. Muy feliz de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes, agradeciendo por supuesto como siempre a Radio Mantra por este espacio de este programa que venimos haciendo martes a martes, una serie de personas que nos hemos dispuesto para esta tarea, mensajeros de todo este equipo. Agradecer también, por supuesto, a nuestro director, a Gabriel Mauricio Cardona, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él está de gira en este momento en Europa. Le deseamos muchos éxitos y mucho amor para seguir despertando esos corazones de Europa. Y bueno, hoy tengo el placer de estar compartiendo también con un mensajero, un compañero de este equipo, Tomás. Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola María Silvia, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, un saludo también grande a todos los que nos están escuchando y esperando que lo que podamos compartir hoy eh, sea de utilidad para la reflexión, sea de utilidad para despertar esa curiosidad por el conocimiento de todo lo que es acerca de la vida, ¿no? Y sobre todo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? En el planeta. Así es, Tommy, muchas gracias. Y bueno, el martes pasado también nuestros mensajeros de otras latitudes de Argentina, Agustín y Kevin, comenzaron una nueva saga que estamos entregando después de haber tocado el maravilloso tema de Pablo de Tarso. Pudimos ver todas las Mm. cartas de Pablo de Tarso y la verdad que es maravilloso haber podido comprender un poco más acerca de todo ese legado que nos dejó. Y el martes pasado eh, arrancamos nuevamente para profundizar en el tema de lo que es la profecía. Y hoy nosotros vamos a hablar de las profecías de un corazón espiritual, el mejor refugio de la vida, así se llama el programa del día de hoy. Y bueno, con Tomás vamos a entregar lo que es la profecía de los indios Hopi. Los indios Hopi, una tribu de Norteamérica que se ubicaron en la zona de Arizona. Eh, Hopi significa persona pacífica o civilizada, nos dicen ellos. Y bueno, hoy más que nada hablando de ese refugio que es el corazón, vamos a compartirles la enseñanza de un anciano de esa tribu que ya desencarnó, que seguramente su espíritu va a regresar en un tercer día de creación. Y él nos dejó un legado de sabiduría y de sentido común, porque el pueblo Hopi es un pueblo que está muy conectado a todo lo que es la tierra y lo espiritual. Él decía que antes de que su pueblo se extinguiera, porque él vivió toda la parte del avasallamiento que vivió ese grupo, esa tribu en Norteamérica, cómo fueron perseguidos por los cultos, por cuestiones raciales. Y bueno, él luchó para poder levantar su voz y para poder rescatar esa cultura de su pueblo y poder dejarnos ese legado tan maravilloso que hoy nos llega a nosotros de la mano de la profecía. Los chicos el martes pasado tocaron la profecía como tal, nos decían que la profecía era una voz de alerta, ¿no? Como que es un mensaje que viene de nuestros hermanos mayores, que viene de las estrellas, que nos vienen a advertir y que también nos traen una gran esperanza. Este pueblo Hopi nos habla, bueno, este anciano, este abuelo del que yo empecé a hablar, que se hacía llamar Cuervo Rojo, eh, nos habla de que a medida que transcurre el tiempo y la vida
es un ciclo que se renueva constantemente, o sea que constantemente se va renovando. Y él hablaba de que en un principio, primero venía un tiempo de purificación y que luego venía un tiempo de renovación, de renovarnos a nosotros mismos. Y bueno, nosotros que venimos entregando este conocimiento, que vemos todo lo que está pasando a nivel social, económico, a nivel político, bueno, con la economía y con todo lo que nosotros vivimos en el día a día, también vemos un poquito más atrás de las cosas que hay un levantar de un hombre nuevo, que hay un hombre que está despertando, que empieza a ver un poquito más allá y que eso es justamente lo que decía este anciano, que eso es algo, que esa profecía se está empezando a sentir en el corazón de la humanidad y que la humanidad está empezando a ver que tiene que optar por un camino. Él decía que Norteamérica, o América, decía él, había como una profecía que ellos manejaban en su tribu, en sus grupos, y decían que América llegaría y se marcharía. Y ellos lo decían porque en cierta manera veían cómo América se estaba muriendo, pero porque el hombre se estaba muriendo desde adentro, porque le faltaba esa conexión con la tierra, esa conexión con lo espiritual. Ellos hablaban de eso, decían que si la humanidad no empezaba como a dar ese giro de percibirse, ¿no? De poder dimensionar de que somos espíritus, de que estamos dentro de, de un gran concierto de espíritus, ¿no? La montaña, el río, los árboles, los animales, las flores, que todo eso tiene espíritu y que si el hombre no se empieza a unir a eso, decían ellos que no iba a poder sobrevivir. Entonces, ellos de alguna manera nos hacen un llamado para que podamos reconocernos primero nosotros como espíritu y después poder ver todo como espíritu, porque todo tiene espíritu. Si yo salgo a caminar por el bosque y veo árboles, o veo pajaritos o mariposas, hormiguitas, todo eso tiene un espíritu y yo tengo que ser parte de eso y me tengo que preocupar por eso, para que la vida continúe. Entonces el llamado que esos nos hacen más que nada es este, a poder conectarnos con la vida espiritual del planeta, que también es un gran vientre creador que nos contiene, donde nosotros nos movemos y somos, y que nos llaman a eso, ¿no? A poder conectarnos con la vida para preservarla, pero más que nada nos llaman a eso, a poder identificarnos nosotros como espíritus para, para poder supervivir. Y bueno, vamos a seguir compartiendo entonces, Tommy, adelante lo que nos quieras compartir acerca de esto. Eh, Cuántas cosas, ¿no? María Silvia, que comentabas de este anciano Hopi, de esta tribu que fue recibiendo ese legado de boca en boca, de generación en generación. Y citabas al principio a Pablo de Tarso, y él también refería claramente sobre estos mensajes o la profecía. Y él decía que no menospreciemos el mensaje de la profecía y que leamos todo y nos quedemos con lo bueno. Y leer, él se refería a todo porque no solamente la profecía está en los antiguos evangelios y en los libros sagrados de algunas de las religiones, o esos documentos que han quedado para que hoy podamos estudiarlos, revisarlos e interpretarlos, sino que también ha quedado como legado en todos estos pueblos, eh, y entre ellos este al que nos estás contando, ¿no? El de los indios Hopi. Entonces, la profecía, recordemos que es un plan de información para que nosotros tengamos
conocimiento de, como referías muy bien recién, advertirnos de qué es lo que está ocurriendo en el planeta Tierra. ¿Cuáles son los acontecimientos guía en los momentos más difíciles? Y también habla de nosotros, del hombre. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y uno de los temas centrales de las profecías de este pueblo, del Hopi, es el hablar del corazón, ¿no? Como refugio. Este, pero viendo un poco el por qué abordar estos temas, me parece importante ir a hacer una mirada de lo que estamos viviendo hoy en el planeta Tierra, ¿no? Uno prende las noticias, los que más están buscando para interpretar los acontecimientos mundiales que están ocurriendo, seguramente escuchan analistas geopolíticos que tratan de explicar lo que está ocurriendo y cada vez ellos se encuentran más perplejos al ver los presidentes de las grandes potencias, de los pequeños países, los grandes economistas, los grandes líderes religiosos en un intercambio casi inentendible de guerras, luchas económicas, guerras bélicas, toma de territorio, toma de poder sobre un país sobre el otro, y ellos tratando de explicar por qué tal presidente toma tal acción contra tal otro, Trump, Putin, el, el del país asiático Xi Jinping. Y la mayoría, si nosotros observamos, la mayoría de los analistas políticos no terminan de poder explicarse el por qué está ocurriendo toda esta situación de guerra en todos los niveles, ¿no? Y acá es donde la profecía tiene un papel fundamental, que es ser guía, ser carta de navegación para poder comprender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en esta información profética nos transmite la información de que atrás de todos estos dirigentes políticos que están llevando al mundo a una situación de caos, se encuentra una sola fuerza que es una fuerza que tradicionalmente y siempre se les ha llamado una fuerza de tinieblas, una fuerza oscura, una fuerza que es antivida, eh, y que se contrapone a otra fuente, otra fuente de pensamiento que es la de la creación, de la cual nosotros somos parte. Entonces, en contraposición de todos estos problemas de guerra en el planeta, podemos ver la manifestación de esta otra fuerza en la creación, en los bosques, en los ríos, en el cielo, en el oxígeno que respiramos, en los seres amados alrededor nuestro, en el ser humano, en todo ser vivo que tiene vida en el planeta y que tiene otro origen totalmente distinto al, al que nos estábamos refiriendo hace un rato, ¿no? A toda esa fuerza cuya manifestación es las grandes ciudades, con esas grandes aglomeraciones, esas grandes contiendas políticas, económicas, religiosas, eh, sostenidas todas en una base de medios de comunicación que se ocupan de generar diversión y distracción en el sentido táctico de la palabra, para que el hombre esté desviado del verdadero origen al que pertenece, ¿no es cierto? Entonces, por lo que vos compartías, María Silvia, claro, este anciano Hopi está haciendo un llamado a través de ese conocimiento que ellos han ido recibiendo como legado, que también es conocimiento de profecía, un llamado al hombre a volver a conectarse a la fuente, un llamado al hombre a decirle que somos espíritu y debemos conectarnos con el espíritu de la creación, con el espíritu de esa fuente de la cual nosotros venimos.
para ir afrontando o tener las herramientas para poder afrontar los acontecimientos que, que se ciernen y que prontamente todos vamos presintiendo que se están organizando en un periodo de un corto o mediano plazo. Fíjate que hay dos fuentes de pensamiento. Esa fuente cuya manifestación la podemos ver como dijimos, en las ciudades, en las guerras, en los grandes edificios, en los grandes sistemas económicos, y la fuente de pensamiento de la creación. Y si uno se pone a observar y profundizamos, una se opone a la otra. El pensamiento de economía, religiones, este, política, guerra, militarismo, se opone a las fuerzas de la vida. Podemos ejemplificarlo en una ciudad. Una ciudad se planta sobre lo que hace unos años, hace unas décadas o hace unas centurias, era a lo mejor un río, praderas, y se planta un sistema de convivencia humana que va en contra de la vida que nos sostiene a nosotros, ¿no? Entonces estas dos fuerzas que están contrapuestas de algún modo, se empiezan a manifestar cada vez con mayor fuerza en cada individuo, en cada hombre. Y cada hombre tiene que tener la información y el conocimiento para poder identificarlas dentro de sí mismo, para poder discernir y empezar a desprenderse de la parte de la fuerza que no le corresponde. Poder ir con este trabajo interior encontrando la fuente de de nuestra verdadera identidad. Y nuestra verdadera identidad, que es lo que vamos a ir viendo ahora, es la luz que llevamos dentro y que debemos ir manifestando para irnos sumando a ese concierto de vida del cual hablaba el anciano Hopi, a esos espíritus de creación que están en la madre tierra, en las montañas, en los ríos, en nuestro prójimo, y cuya fuente de información está dentro nuestro. Y ahí con esto ya te voy dando el pase. Este, pero ese dentro nuestro lo tenemos que buscar, lo tenemos que ir discerniendo dentro de nosotros y no fuera. Si bien fuera en la creación tenemos ejemplos en la vida que fluye en la naturaleza, es dentro nuestro, nuestro corazón, en donde vamos a encontrar esa información, ese conocimiento, ese sentir que nos va a ir unificando a la creación y nos va a ir dando la fuerza y el conocimiento para ir afrontando los acontecimientos que tengamos que afrontar. Adelante, María Silvia. Bueno, sí, la verdad que te estaba escuchando atentamente y pensaba, ¿no? Todo este panorama que hoy en el mundo se está mostrando y que todos lo estamos viendo, porque nadie puede decir que no lo ve, de la guerra. Fíjate vos que este anciano Hopi decía que ellos llamaron la Primera Guerra Mundial cuando vino la colonización a las Américas. Ellos decían que cuando llegó Colón, esa había sido la Primera Guerra Mundial para ellos, porque decían que cuando vino Colón a su tierra, no solamente vino él con sus seguidores, sino que vinieron con todo ese pensamiento, como vos estabas hablando de eso también, ¿no? Cómo nos manipulan el pensamiento, vinieron con toda la idiosincrasia europea, ¿no? Trayendo cambios de hábitos, cultos, bueno, engaño, manipulación, y que de hecho él cuenta que de 60 millones de indios que había en ese momento, quedaron 800.000 luego de toda esta colonización en las Américas. Entonces, él decía que todo en el planeta, que todo en este planeta ha sido puesto por un creador. Nosotros, el Padre Eterno, eh, Dios, mucha gente lo conoce como conciencia creadora, el universo,
ellos lo llamaban concachita, que quería decir abuelo. Y yo lo relaciono con el anciano, ¿no? Eso de abuelo, anciano, del anciano de Díaz, y cómo ellos tenían esa gran conexión con lo espiritual y veían que de alguna manera ese progreso que estaba trayendo la colonización no era beneficioso, sino todo lo contrario. Y también nos habla de los cuatro elementos que nosotros contenemos, y ellos decían que el ser humano es un, no sé, 90-95% de agua, y que una de las cosas que más ayuda a un ser humano para estar bien es beber agua pura, decía este anciano. Y él contaba que sus ríos eran puros, sus lagunas eran puras, y que después de toda esta colonización se malogró todo, después de ese progreso, ¿no? Y ellos también tienen la certeza de que cuando se corrompe el agua, cuando se corrompe el aire, la tierra, ellos se van a defender, va a haber una reacción, y que en cierta forma la madre va a tener esa reacción, la madre tierra va a tener esa reacción, y que va a venir de alguna manera todo lo que también nos vienen anticipando las profecías, que es toda esa serie que uno lo puede ver como catástrofes, como caos, como cosas feas, pero no hay que tener miedo y saber que de alguna manera todo lo que, no sé, los terremotos, huracanes, inundaciones y todo eso que de alguna manera la tierra nos va a manifestar, porque también está en otras profecías, muy clarito de que todo eso va a venir como principio de dolores, como nos adelantaban nuestros hermanos en Mateo 24, de todo eso que se viene para la humanidad, que son cambios a nivel interno que se van a dar en el hombre, porque como vos decías, el hombre tiene que comenzar a discernir y tiene que elegir de qué bando va a estar, porque está muy claro poder ver hoy en día qué es lo que es natural de la creación, que el padre, como este indio también decía, este indio Hopi, decía que el padre había puesto todo en un lugar perfecto y que todo estaba maravillosamente conectado, o sea que no necesitaba que nadie viniera a modificar ni a cambiar nada, que era esto que vos estabas diciendo, ¿no? Que donde hay un lugar hermoso, vienen y ponen un edificio o sacan una plaza porque tiene que pasar por ahí una gran ruta o una avenida. Entonces, al corromper la tierra, al corromper a Bárbelo, que nosotros hablamos muchas veces de Bárbelo, ella se va de alguna manera a tener una reacción. Y esa reacción que nosotros la vamos a ver y que ya la hemos visto en varios lugares del planeta, ¿no? Con inundaciones, con terremotos, grandes terremotos como hubo ahora hace poco, inundaciones acá cerca en Argentina, en Bahía Blanca, en Tucumán, en Chubut. Todo eso de alguna forma es como un cimbronazo para el hombre, para decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Dónde estoy poniendo mi atención? Em, Ellos también hablan de que la primera conexión que nosotros tenemos que tener con lo espiritual, por ejemplo, es plantar algo, plantar un arbolito o tener una huerta o plantar una florcita, algo, porque eso es como que la tierra de alguna manera nos reconoce a nosotros como sus hermanos, como sus iguales, como que todos tenemos un espíritu. Entonces, saber eso, ¿no? Que todas esas tormentas, inundaciones y demás van a generar un gran cambio, pero que no es malo, porque todo tiene que cambiar. Hay que hacer, como dice el anciano, nuevas todas las cosas y que nada va a permanecer igual. Y para terminar este pedacito de mi intervención, yo quiero leer textual un, un escrito que ha dejado este abuelo Hopi, que dice, fíjense qué maravilla, dice, todos somos flores
en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas. Entonces, em, yo cuando lo leí dije, sí, todos compartimos esa raíz común y que esa raíz es nuestra madre tierra, pero que también todos, yendo un poquito más allá y un poquito más acá, más al corazón del cual hoy estamos hablando, todos tenemos esa raíz de preexistencia, ¿no? Como semillas del Padre. Todos tenemos eso que nos iguala como hijos de un creador. Y consciente o inconscientemente, toda la humanidad va a buscar su fuente, va a buscar su origen, va a buscar volver a ese Padre creador y que ese Padre Creador eh, es lo que nosotros podemos ver. Toda la creación es la manifestación del Padre. Entonces, cuando uno siente esa paz en el corazón, esa tranquilidad de, de ver la armonía, ¿no? La armonía que hay en la naturaleza, porque nosotros de alguna manera anhelamos esa armonía. ¿Quién no sueña con levantarse sin estar pensando en que el sueldo no le alcanza, el que tiene que pagar cuentas, el que tiene que ir a trabajar, el que, no sé, un montón de cosas que siempre nos encasillan en la materia, ¿no? Entonces, también esto que acabo de leer, yo lo relacionaba con el código 48 de la lógica de la lógica, que yo sé que en este programa lo hemos tocado muchas veces, los códigos de la lógica, que también tiene que ver con la profecía, porque eso lo entregaron nuestros hermanos de las Pléyades en el plan A, en sus tres fases, que seguramente más adelante lo van a profundizar en este mismo programa, que se llama El camino, la verdad y la vida, y en una partecita dice que aquí llega el momento en que el buscador iluminado, consciente de su gran descubrimiento, logra comprender que nadie habrá de renunciar a su progreso espiritual por causa de otro. Acá no está hablando de ese progreso, pero no a nivel de que voy a hacer, voy a tener más títulos, voy a tener más dinero o voy a tener una mejor posición social o económica, sino que nos está hablando de un progreso interior, de un progreso espiritual. Y dice, habrá comprendido que todos constituyen la montaña y el bosque, sin dejar de ser árbol, planta, flor o fruto, pero independiente. Esto más que nada lo traigo porque fíjense cómo toda la profecía está concatenada. Si nosotros hablamos hoy estamos hablando de la profecía de los indios Hopi, pero si hablamos del Apocalipsis, que es una gran profecía, si hablamos de la profecía de los mayas, si hablamos de Benjamín Solari Parravicini, de alguna manera toda la profecía está vinculada y nos va a ir siempre hablando de lo mismo con distintas facetas, ¿no? Con una fuerza diferente, un color diferente, una esencia diferente, pero que todo es para que nosotros estemos atentos, porque como vos hoy decías, la profecía nos advierte y nos indica un camino para que nosotros podamos seguir ese mapa de navegación y que siempre las profecías, que sobre todo las que nosotros vamos a entregar en estos programas, entregan esperanza porque son de la luz. Entonces, no sé, Tommy, qué podés por ahí agregar o comentarnos acerca de esto que estuve, eh, bueno, compartiendo. Sí, todas las profecías son de la luz y Pablo dice, nos dejó escrito, revisen toda la profecía, quédense con lo bueno. Eh, y, y- y en las profecías de los indios Hopi nos, nos deja como mensaje principal
que ante los acontecimientos difíciles, el mejor refugio es el corazón del hombre. Y entonces yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué el corazón? ¿Qué tiene el corazón del hombre para ser un refugio? ¿Cuál es la mecánica? ¿Cómo puedo hacer que mi corazón sea realmente un refugio? Cuando nosotros nos enseñaron que los refugios son de piedra, de ladrillo, cuando éramos chicos eran chozas, eran pequeñas cabañitas. ¿Por qué el corazón es un refugio? Entonces, preguntándome, reflexionando, investigando y haciendo un recorrido por todo lo que hemos estado hablando, es importante poder recordar que todo lo que ocurre adentro nuestro ocurre afuera. Eso ya desde Hermes, que también es parte de nuestras profecías, de las profecías que dejaron como legado en la tierra, nos dicen lo de arriba es igual a lo de abajo y lo de adentro a lo de afuera. Entonces, sabemos que en el planeta Tierra, toda la creación, todo ese bosque, toda esa vida que pueda surgir en las selvas, en los valles, en las praderas, en los arroyos, está regida por la luz del sol, que por ley es la forma en que a nuestro planeta llega la luz. Y esa luz del sol determina que en toda esa creación maravillosa, cada criatura viva pueda manifestar, después de leer esa misma luz en sí misma. Una planta manifiesta la luz que recibe del sol en una flor, en su fruto, en su follaje. Un pájaro manifiesta la luz que recibe del sol en el canto, en su volar, en sus plumas, en toda la belleza que despliega. El oxígeno que respiramos es la manifestación de esa luz del sol. Y toda fuente de creación se mueve y va creciendo y se va sosteniendo gracias a la luz del sol, porque cada ser vivo lo manifiesta y en forma perfecta, coordinada, eh, en cohesión, en armonía, este, hace que esa vida permanezca y se expanda. El oxígeno da vida a todas las criaturas, el arroyo da agua a todo lo que necesita el agua, los árboles dan sus frutos. Entonces todo es porque cada criatura como programa fijo puede manifestar como luz. Claro, entonces ellos están dentro de un telar, si se quiere, de un entretejido de vida. Y la vida se expande, crece, en contraposición de lo que hablábamos al principio. El programa de las ciudades, el programa de la economía, el programa de la guerra, el programa de las creencias ciegas, es un tejido que no se expande, no da vida. Es un tejido que hace que nosotros, los seres humanos, nos embarremos en ese tejido, nos encharquemos. Entonces, hoy sabemos que en el corazón del hombre hay un fractal de esa luz del sol, hay un fractal de esa luz que da la vida a todas las estrellas que podemos ver en las noches. Hay un fractal de la misma luz que es todo el Padre Eterno, el abuelo, el creador, como le querramos llamar. Ese fractal de luz está en el corazón de cada uno de nosotros. Y claro, si lo empezamos a escuchar, empezamos a conectarnos con toda la sabiduría, con todo el conocimiento, con todas las ciencias y superciencias verdaderas que contenemos dentro de nosotros y están contenidas en esa luz que da la vida a todo lo que podemos ver que tiene vida. Entonces nos empezamos a sumar ese telar de vida que se expande. Y ahí podemos empezar a entender por qué el corazón es un refugio. Porque ahí está todo el conocimiento de lo que no va a morir, de lo que va a permanecer. Pero claro, ¿qué nos pasó a nosotros? ¿Qué le pasó al hombre?
teniendo esa luz dentro de sí y siendo la fuente de vida celular, arterial, pulmonar, renal, de todos nuestros órganos, siendo la fuente de todos nuestros pensamientos más hermosos, ¿qué nos pasó que no podemos escuchar, que no sabemos que tenemos esa fuente de luz en el corazón, esa fuente de pensamiento? Bueno, debemos saber que y esto es lo que nos habla permanentemente la profecía, nos advierte, hemos sido intervenidos para que nuestro pensamiento sea desviado hacia otra fuente distinta de pensamiento, que es lo que tradicionalmente llamamos tinieblas. Eh, es lo que genera las emociones de avaricia, ambición, ira, enojo, tristeza, depresión, y que está ligado a todo lo que es material. Nos han desviado el pensamiento a la materia para que no podamos escuchar, sentir esa fuente de luz que tenemos en el corazón y que, comprendiendo que es parte de la vida que se expande y que no muere, es el refugio que tenemos que ir construyendo a partir de escucharlo, de conocernos, de conocer que tenemos esa fuente de vida adentro y y que no la hemos escuchado por haber estado desviando nuestra atención, que es nuestra fuerza de, de creación. La atención es nuestra fuerza de creación, porque en donde ponemos la atención empezamos a crear. Si nosotros creamos con amor una relación de amistad, una relación en nuestro barrio, en nuestra familia, vamos creando porque ahí ponemos nuestra atención. Pero si ponemos nuestra atención en el dinero, en autos, en casas, en temores, bueno, empezamos a crear dentro de nosotros eh, situaciones que no nos van a favorecer. Entonces, ahí podemos empezar a comprender por qué el pueblo Hopi nos deja como legado de que el corazón es el mayor refugio. Es el conector con la vida, con todo lo que tiene vida. Y todo lo que tiene vida, como ley, se expande, permanece y se interconecta con otras fuentes de vida. Todas las criaturas que tienen vida y que la manifiestan están interconectadas entre sí. Y ahí es en donde nosotros podemos también comprender que si el agua está dentro de nosotros, la tierra está dentro de nosotros, pues estamos conformados por partículas de lo que llamamos tierra, si el aire está dentro de nosotros como oxígeno, nitrógeno, el carbono que está en el aire, y si el fuego de la luz está en nosotros, entonces con todos esos elementos dentro de nosotros y con toda esa sabiduría que nosotros vamos aprendiendo a través del intercambio y conociendo la naturaleza, entonces nosotros podemos crear, podemos sumarnos a ese concierto de vida que es la creación e ir construyendo, no en forma aislada, sino con todos los demás hombres que vayan descubriendo y la creación, un verdadero refugio dentro nuestro. Ser refugios nosotros, ¿no? En realidad yo vería que nos refugiamos en la vida, podríamos decirlo, María Silvia. Así que y te doy el pase, así es como yo puedo entender finalmente a qué se refería ese pueblo que nos dejó tan hermoso, que nos dejó este legado de que el corazón es el mayor refugio al que podemos acceder, más allá de todos los bienes materiales. También nos decían que eh, todo el que se refugie en la materia va a perecer. Eso también lo advertía. Así que te dejo el pase. Bueno, Tommy, sí, esto que vos decías, ¿no? Los indios Hopi dicen que solo un pueblo materializado piensa en construir refugio. Y dice que los que tienen la paz en el corazón ya tienen el mayor refugio de la vida. Entonces, esto que vos estabas diciendo, que cuando uno se conecta con ese
con ese cristal que tenemos, ese cristal en nuestro corazón que nos da la vida, que pulsa. Durante todo el día sentimos ese pulsar de vida cuando nos conectamos a la vida, porque también, bueno, hay gente que respira, que le late el corazón, pero que no están conectados a la vida, que son esos, como yo digo a veces, muertos vivos, ¿no? Porque uno cuando sale a la calle y ve, bueno, los rostros de la gente está sumida en ese dialogar de su pensamiento material, con problemas, con angustias, con dolores, con enfermedad. Esto que decíamos hace un rato, ¿no? De la economía, de no poder llegar a fin de mes y, y eso es lo que justamente esta rebelión hizo con nuestro pensamiento, porque en el libro secreto de Juan, donde nos habla de la creación, de cómo se creó la vida, ahí nos dice que el Cristo pidió una mente como compañera con la cual trabajar. Entonces, si yo tengo un corazón que pulsa todo el día y me dice vida, vida, vida en cada latido, pero mi pensamiento va por otro lado, con la muerte del mundo, con lo que nos ofrece el mundo, yo no puedo encontrar ahí esa conexión para poder crear un nuevo presente, para poder crear mi futuro. Y esto también, en alguna forma, la tribu Hopi, este anciano, nos decía en todo lo que estuvimos investigando de la profecía Hopi, porque ellos tuvieron que luchar también y levantar su voz para reclamar su soberanía. Ellos durante todo ese tiempo de la colonización muchas veces estuvieron presos en la cárcel por cuestiones raciales o de dogmas o de credos. Y ahí ellos veían cómo era la injusticia y la persecución a su pueblo. Y en la década del 60, en el 68, si mal no recuerdo, en julio del 68, ellos conforman un movimiento que se llamó el movimiento amerindio, que era justamente como buscar un aval, digamos, en este mundo, en este mundo que tiene sus leyes, que no tienen nada que ver con las leyes del Padre ni con las leyes de la vida, ni de la creación, pero ellos tuvieron que buscar de alguna manera eh, algo que los defienda, ¿no? Porque ellos lo que reclamaban sobre todo era la soberanía de su culto, la soberanía sobre su tierra, pero sobre todo la soberanía espiritual. Ellos querían seguir sintiéndose libres, como espíritus libres que se habían criado en esas tierras. Y también ellos decían que cuando un pueblo, no sé, imagínense cualquier pueblo, que llega a un lugar y lo quiere tomar y lo quiere destruir, empieza la destrucción de sí mismo, ¿no? Porque ¿qué le vamos a dejar como legado a nuestros niños? También decía que cuando se corrompe la tierra, cuando se corrompe el agua y cuando se corrompe eh, la vida, también se corrompen a los niños, porque ese digamos que es el ejemplo de alguna manera, o lo que los niños nos ven hacer a nosotros como adultos, que de alguna manera en una sociedad materialista, los niños van a ver un fruto, y de ese fruto va a ser lo que ellos también quieran para sus vidas. Y, y ellos también decían que eh, ningún ningún gobierno, ni ninguna política, ni ninguna religión, ni siquiera el dinero podían arreglar cuando se corrompía la vida, cuando se corrompía, por ejemplo, a los niños, que eso solamente se podía lograr eh, reeducando a las jóvenes, a las generaciones jóvenes. Y bueno, yo cuando leí esa parte me acordaba del reeducado de José Delis,
y él habló mucho sobre la reeducación planetaria y cómo de la única manera que nosotros podemos construir ese refugio en nuestros corazones es reeducando desde, desde nuestro pensamiento y también desde nuestros cinco sentidos, porque sabemos que la materia prima de nuestro pensamiento es todo lo que nosotros le demos a nuestros cinco sentidos. Si yo estoy todo el día viendo, viendo, hablando de guerra, de muerte, de enfermedad, de asesinatos, de odio, difícilmente yo pueda tener un pensamiento para crear vida. Entonces, hay que hacer, nosotros como adultos, como mensajeros, debemos bregar y apostar y anhelar que podamos lograr esa reeducación en el planeta para que la gente pueda verdaderamente unirse a la vida, porque eso era más que nada lo que los indios Hopi nos querían hacer ver. Ellos decían que el blanco o el colonizador traían como respuesta a todos los males, traían como respuesta el progreso. Y ellos decían que el progreso era todo lo contrario, que, que había que conectarse a lo espiritual y que la humanidad estaba muy alejada de lo espiritual y que lo espiritual era mucho más perfecto de lo que nosotros pensamos. Entonces, yo rescato eso, ¿no? Cómo esta profecía de los indios Hopi nos hace mirar un poquito más para adentro, para conectarnos con nuestro espíritu, con ese templo. Hoy que estamos nosotros hablando todos de esta nueva era del Cristo que se está empezando a sentir en el planeta, y la gente va a empezar a sentir esos cambios en su interno y claro que va a empezar a sentir también esa fuerza que tiene en el corazón. Y bueno, somos llamados a eso, ¿no? A poder cuidarnos eh, como físicamente, por supuesto, nuestro cuerpo, porque es el vehículo de nuestro espíritu, pero más que nada poder cuidar nuestro espíritu, porque sabemos que el ascenso espiritual es lo que nos va a dar esa supervivencia de la que siempre venimos hablando. Otra de las cosas que hablaban mucho y compartía mucho también esta tribu de los indios Hopi era la oración, ¿no? La oración no como un rezo, ni como algo repetitivo, ni como un mantra, sino como una conexión justamente con el Creador, con el Padre Eterno, con ese anciano que ellos decían, para poder, bueno, agradecer, para poder también, por qué no, pedir, porque sabemos que, como dice también la profecía de Apocalipsis, los ruegos de la gente que tiene esa luz en el corazón se escuchan en el Shieljo, se escuchan en los tronos, en las potestades, y que sí que ese refugio nos va a llevar a esto, a poder estar en paz y tranquilos. Y bueno, para ir terminando, quiero compartirte, Tommy, y a todos nuestros oyentes, una oración justamente de los indios Hopi que le daban a los demás cuando se despedían. Decía, que tengas siempre el viento en tu espalda, o sea, el viento a favor, ¿no? Que el sol brille cálido sobre tu rostro, que las lluvias caigan suavemente sobre tus campos y hasta que te encuentre de nuevo, que el Creador te tenga en la palma de su mano. Tommy, te doy el pase, mi hermano. Qué hermosa oración, ¿no? Qué oración silvestre. Eh, Sabiendo que nada de esto tiene que ver ni con religiones ni creencias, nombrabas la nueva era del Cristo, que ya está acá, y es la nueva era del cristal que tenemos en el corazón los hombres y que lo vamos descubriendo
y ese cristal para poder leer la luz dentro de nosotros. Y, y ya terminando también, preguntarnos cómo leemos esa luz en el corazón, cómo volver al corazón nuestro. Entonces, cómo volver a la vida, era lo que decías vos. Entonces, sabemos que la vida, es lo real, es irse desprendiendo de la ilusión. ¿Y, y la ilusión qué es? La ilusión de la materia, la ilusión del dinero, la ilusión de los prejuicios, la ilusión de las ambiciones. Irnos desprendiendo de las emociones desequilibradas que nos enceguecen, que no nos dejan pensar. Irnos desprendiendo de todo aquello que nos hace mal y que en el fondo sabemos que nos hace mal. Y empezar a sentir en silencio, porque en silencio es en donde se siente el corazón. Y hacerlo a través de un proceso de arrepentimiento, que es una mecánica que Juan nos dejó y nos enseñó, el preparador del camino. Y arrepentimiento es observarnos, observarnos nosotros mismos, qué es lo que no me pertenece para corregir y despedirnos de eso. Y en ese proceso empezar a aprender a escuchar la luz que tenemos dentro de nuestro corazón. Y apenas la empezamos a escuchar, poder sentirla, manifestarla y poder compartirla. Así que con esto, María Silvia, cerramos este hermoso encuentro. Yo te agradezco de corazón todas las cosas lindas que nos compartiste y bueno, espero que haya sido útil para los que nos están escuchando. Bueno, claro que sí, Tommy. Nosotros también aprendemos en cada una de estas entregas. Mandarles un abrazo enorme de corazón al corazón de cada uno de quienes hoy nos han estado escuchando. Agradecer a Radio Mantra por este espacio. También que visiten nuestras redes sociales, Tucuy, Ruta 144, La Conciencia del Sur, Espiritualistas por la Verdad, Corazón Samaritano y Batir de Alas. Busquen en YouTube, en Telegram, en Facebook para seguir adentrándose en estos maravillosos conocimientos. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta el próximo martes. Gracias, Tommy. Chao, chao.